Y la última. ¿Y si mañana es el último concierto? Bueno, festejemos, festejemos. ¿Que sea? Sí, sí, sí. ¿Será? No, no. Vas a ver mañana. Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad. Arrancábamos este programa, este episodio, con un fragmento de la entrevista que le hizo Mario Pergolini al Indio Solari, que acaba de fallecer como producto de una ACV, tenía 77 años y fue, sin lugar a dudas, no solamente un emblema del rock, sino que yo diría un emblema de la cultura argentina y también de la contracultura, ¿no? Porque así empezó el Indio, así empezó Patricio Rey, y la verdad que lo que viene pasando desde que se conoció su fallecimiento, yo estoy grabando esto el sábado por la noche, mañana domingo, a partir de las 11 comienza el velatorio. Bueno, es realmente impresionante ver periodistas, eh, críticos de música, conductores llorando en los medios. Digo, es algo que atraviesa absolutamente a todos, ¿no? Eh, que me parece que, que digamos, que el indio excede lo que es el tema del rock, ¿no? Eh, y son esas cosas que a veces uno, si las trata de racionalizar, no les encuentra una explicación, que simplemente hay que sentirlas. Y eso es lo que me parece, lo que me parece importante, y en definitiva lo que me parece que es importante resaltar. No solamente se murió un rockero, se murió alguien de la cultura. Y es algo, y acá me meto un poco en la política, que el gobierno, como tantas otras veces, no entiende. No solamente el gobierno, digo, más allá del gobierno, creo que lo que es el microcosmos libertario, el micromundo libertario, no alcanza a comprender qué es lo que pasa, por qué, digamos, por qué esto sucede, ¿no? Obviamente que el indio, bueno, era kirchnerista, siempre se había definido así, pero me parece a mí que cuando se habla de política, se habla de política, cuando hablamos de los artistas, hablamos de los artistas. Nicolás Márquez, que es uno de los ideólogos del movimiento libertario, posteó ante tanta propaganda de rock plebeyo, precario, meramente de cabotaje y con seguidores intoxicados por años de incultura y el consumo de Paco, nada mejor que contrarrestar con el más grande exponente del rock mundial hispanohablante, formado por años en el conservatorio en piano y en guitarra, tocó con los mejores músicos del mundo y sigue llenando grandes estadios internacionales que van desde Canadá a Tierra del Fuego, pasando incluso por Europa. La prensa amiguista no lo va a mostrar. O sea, estos tipos piensan que todo es, ¿no?, un blanco y negro, una competencia pedorra donde lo meten ellos. Vos estás refiriendo a Miguel Mateos, sí, un capo, ¿qué tiene que ver? Digo, todo el mundo se puso digo, se puso triste, dio sus condolencias por la muerte del Indio Solari. Y este señor, que es como un tipo muy superficial, dice estas cosas. Y yo esto lo saco, lo pongo acá, lo traigo acá, a esta mesa, no por el personaje en sí, sino porque este personaje es uno de los personajes más escuchados por el presidente. Esa es la parte más preocupante. No es todo un River y Boca. ¿Qué es lo que demuestran estos tipos con esto? Y ahora sí me meto directamente en la política, ¿no? ¿Qué demuestran? Demuestran que están aislados, que no entienden los fenómenos populares. No pasa si te gusta o no te gusta la música del indio, si te gustaba como cantaba, si te gusta o no te gusta Patricio Rey, si entendés las letras, si entendés a dónde va. No entienden los fenómenos populares.
viven adentro de una burbuja. Eso es lo que demuestran. Este señor es uno de los principales referentes intelectuales del presidente de la nación, ¿no? Y esto es lo complicado, me parece a mí. Eh, es un señor siniestro, ¿no? Que, por ejemplo, ha hablado en contra de la homosexualidad, ha reivindicado a Pinochet, ha reivindicado a Astiz, con lo cual no nos extraña que haga todo esto. Pero me parece importante porque el gobierno no entiende de límites, ¿no? Este señor no es del gobierno, disculpa, me corrijo. Los libertarios, en su pequeña patología, en su pequeño mundo, no entienden de límites. El Indio Solari para muchos siempre ha sido un personaje controvertido. Yo a los artistas prefiero tomarlos como artistas, más allá de lo que digan, más allá a quienes adscriban, me interesan como artistas, ¿no? Eh, y del Indio se han dicho muchas cosas, que es un tipo que no vivía como predicaba, que era un tipo que vivía en New York, que es verdad que estaba mucho en New York, pero hay algo que a mí, porque lo vi de cerca en su momento, y una de las personas que fue entrevistada en este raíz desde que se conoció el fallecimiento del Indio Solari fue Cecilia Caramelito Carrizo. Ustedes saben que el hermano Martín Carrizo falleció por ELA, la misma enfermedad que tiene Esteban Bullrich, y que era el baterista de los fundamentalistas del aire acondicionado. O sea, tocaba con el Indio Solari. Bueno, en un determinado momento él se entera de su familia de una clínica que hay en Miami que ponían en práctica un estudio revolucionario para contrarrestar lo que es las terribles y malignas consecuencias del ELA. Y quería ir a someterse a ese tratamiento como una última esperanza. Es un tratamiento que salía mucho dinero, costaba mucho dinero, y el Indio Solari armó una función con la banda y le regaló toda la recaudación de ese concierto. Y así lo cuenta Cecilia Carrizo. Una de los gestos que tuvo, que fueron muchos los que tuvo, pero uno de los más lindos fue cuando Martín tuvo el deseo y la necesidad de ir a Estados Unidos a probar un tratamiento por su enfermedad. Era mucho el dinero que se necesitaba para viajar, nosotros no podíamos costearlo. Se hizo una campaña para que lo pudieran acompañar de alguna manera quienes quisieran ayudarlo, y a partir de una iniciativa de Gaspar, el Indio decidió regalarle un show entero para Martín. Armaron un show especialmente en el Estadio Malvinas para él, y todo lo que recaudaron se lo regalaron a Martín. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, que yo hablaba a diario con el Indio, me mandaba mensajes constantemente preguntándome por él, además de hablar con él, o sea, no solo hablaba con él constantemente, sino que también quería saber mi versión. Tuve la posibilidad de expresarle que lo que él había hecho con ese show tenía una dimensión que realmente no había otra manera de expresarla. Bueno, me interesaba rescatar esto, ¿no? En un personaje tan controvertido, me interesaba rescatar la buena obra que había hecho, que seguramente debe haber otras. A mí bueno, esto lo viví de cerca porque yo conozco a la familia Carrizo, y la verdad es que el tipo se portó de una forma impresionante. Nos vamos a meter ahora en el papelón, crisis, ¿cómo lo llamamos a esto? Tiro en el pie de el pliego de la doctora Verónica Micheli, la cuñada de Hugo Alconada Amón. Me dio bastante gracia como, esto acá abro un paréntesis, Hugo Alconada Amón, que es uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, que es un periodista de investigación, que desde hace años trabaja en el diario La Nación. La Nación titulaba, cuando hablaba de esto, que bueno, era la cuñada de un periodista, no se refería a Hugo Alconada Amón. ¿No? Me daba un poco a mí, un poquito de gracia, porque parecía que lo decía con una suerte de vergüenza, ¿no? De propia vergüenza, de pudor, el diario La Nación. Bueno, lo cierto es que ahí se armó un lío, un papelón, el presidente pretendió
retirar el pliego una vez, yo voy a dar mi opinión después de esto, pero pretendió retirar el pliego de la doctora Micheli una vez que estaba en el Senado de la Nación, una vez que había recibido las firmas de la Comisión de Acuerdo. Finalmente, ese pliego aterrizó en el recinto y el Senado, el Pleno, el cuerpo, le dio acuerdo. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Después me voy a meter en este tema. Escuchá cómo Patricia Bullrich justificaba su abstención. Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Micheli. Esa es mi posición. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual y eso es lo que quería dejar claro en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo sé que muchos han alabado que Patricia Bullrich se ha desmarcado del gobierno. Para mí la abstención es un voto cobarde, salvo y especialmente cuando se invocan cuestiones de conciencia. Una cuestión de conciencia no te dice abstenete. Una cuestión de conciencia en todo caso te dice vota a favor o vota en contra. Pero no una cuestión de conciencia como esgrime ella, la razón para abstenerse, no es abstención. Quiero dejar esto, esta es mi opinión al menos. Lo mismo el papelón de juez, ¿no? De Luis Juez, el senador por Córdoba, que siempre habló en contra de la corrupción, que siempre se llena la boca hablando como habla, con los modismos que utiliza, y se retiró antes de la votación, porque evidentemente le daba miedo enfrentar al gobierno y no quería quedar pegado con el papelón del gobierno. Cobardía también, como otras dos senadoras, Andrea Cristina de Chubut y Alejandra Vigo de Provincias Unidas de la provincia de Córdoba, también desertaron. Bueno, lo cierto es que el pliego de la doctora Micheli recibió 44 votos a favor, 18 en contra, que básicamente fueron los de La Libertad Avanza. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que se sabe? Ahora lo vas a escuchar a Luis Majul explicando, fungiendo como, explicando lo que explica Milei, de por qué Milei quería retirar el pliego de la doctora Micheli. O sea, Majul actuando de vocero. Claro, Adorno no puede seguir actuando de vocero porque es un señor que está un poquito flojo de papeles. Entonces, aparecen los periodistas amigos del régimen a actuar de voceros. Este era Majul explicando las razones por las cuales el presidente se metió en este berenjenal. Esto hay que ponerlo en boca del presidente Javier Milei. Mi opinión es que un juez no debería tener conflicto de intereses. Y en ese caso, el vínculo familiar directo de la jueza no define si es proba o no. Eso no está en discusión. Pero es evidente que hay un posible conflicto de interés. El presidente, argumentando con Patricia Bullrich, le dio su parecer y le dijo, repito, en este caso el vínculo familiar directo de la jueza no define si es una jueza proba o no, si es buena o no. Eso no está en discusión. Pero, dice el presidente, es evidente que hay un posible conflicto de interés. Y agrega, al igual que nadie elegiría un abogado defensor que sea familiar del victimario, no creo que sea conveniente tener una jueza en esta situación. Bueno, vamos a tomar como que es cierto, no tenemos por qué dudar, que lo que dice Majul es lo que dice el presidente, lo que le mandó a decir el presidente. De hecho, se muestran allí algunas imágenes de un supuesto chat de WhatsApp que entiendo yo son mensajes que le reenvía el presidente al propio Majul para que pueda cumplir con su tarea de vocero. A ver, no es, desde el punto de vista jurídico, no es cierto que haya un conflicto de intereses por que el cuñado de una jueza ejerza el periodismo. Eso es mentira. No hay una suerte, además, como primera medida, eso no es así. Como segunda medida,
en el derecho puede haber conflicto de intereses entre un juez y una parte en un juicio. De hecho, está previsto en los códigos procesales eso. No es algo que estemos inventando ni que Milei esté descubriendo. Pero lo que no puede haber es un conflicto de intereses genérico. Es decir, que porque el cuñado de un juez es periodista y hace notas de investigación investigando al gobierno, eso genera un conflicto de intereses. Porque digamos, sería un conflicto de intereses genérico, ¿no? Y además, como no puede haber cualquier conflicto de intereses, es para que un juez se aparte de una causa, porque por lo general, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un conflicto de interés con una que tiene el juez con una de las partes, el juez o se excusa o es recusado por la parte que se siente afectada por alguna de las razones por las cuales existe el conflicto de interés. Esas razones por las cuales puede haber un conflicto de interés se llaman, están descriptas en el Código Procesal Penal, en este caso, se llaman números, son números clausus, es decir, que son solamente las que están enumeradas, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, es el artículo 17 del Código Procesal Penal, pero no importa el número del artículo, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, si hay, qué sé yo, relación de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo, si el juez es deudor o acreedor de una de las partes, si el juez, por ejemplo, tiene un odio manifiesto con una de las partes. Bueno, esas son las cuestiones. No hay conflicto de interés acá. Es mentira lo que dice Milei. Lo quiero dejar bien claro. Ahora, a ver, esto es una cosa tremenda porque Milei está persiguiendo a una persona no por lo que ha hecho esa persona. Es más, esa persona ha hecho todo bien para ser juez. Incluso Milei ha dicho que hizo todo bien porque la eligió de una terna que llevó a su consideración el Consejo de la Magistratura. Y después pasó por el Senado. Pero dentro del Senado pasa por dos instancias del Senado. Una es la Comisión de Acuerdos, primer filtro, que el segundo filtro es lo que sucede en el recinto. Así que fíjense lo que es el trámite. Es un trámite verdaderamente. En el medio hay exámenes, hay reuniones. Bueno, es un trámite largo, engorroso y, como llaman los abogados, los juristas, ¿no? Es un trámite administrativo complejo que involucra a dos poderes de la nación, al poder legislativo y al poder ejecutivo. Ahora, no está previsto que una persona no sea idónea para ocupar el cargo de juez por las cosas que pueda escribir un cuñado. Y Milei no es la primera vez que aparta de un cargo, en este caso o pretende apartar de un cargo, a alguien por lo que han hecho sus parientes, ¿no? Está el caso de la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, que era la embajadora argentina ante la OEA, que cuando a principios del 2025, Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, comenzó a criticar la marcha del plan económico del gobierno, decidió retirarla, decidió sacarla como embajadora ante la OEA. Y después está el caso de Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es un cordobés que fue titular del ANSES. Para que te des una... Dicen los que saben que Giordano es el tipo que más sabe de jubilaciones en la Argentina. Bueno, era del equipo de Cavallo durante el menemismo y fue el que descubrió el escándalo de los seguros del último gobierno kirchnerista encabezado por Alberto Fernández. La mujer de Osvaldo Giordano es diputada del peronismo de la provincia de Córdoba, se llama Ángela Torres y votó en contra de la ley Bases. Como consecuencia que la diputada Torres votó en contra de la ley Bases, fíjense qué liberales que son estos tipos, ¿no? Lo echaron al marido, o sea, lo removieron, lo sacaron del ANSES a Osvaldo Giordano por el voto de la mujer. Y eso que te dicen, no vamos en manada, ¿no? Podemos pensar distinto. Bueno, es mentira, como todo lo que dice este gobierno, o casi todo lo que dice este gobierno.
¿no? Directamente el presidente de la nación, ¿no? Dijo que Giordano debía irse, escuchen esto, porque si su mujer había votado en contra, no corresponde mantener en cargos jerárquicos a personas cuyos familiares, no ya las personas, sino los familiares, boicotean el plan económico. Es decir, que vos para ser funcionario de este gobierno, no solamente vos tenés que estar de acuerdo con este gobierno, sino que tus parientes tienen que estar de acuerdo con este gobierno, porque si no, vos corres el riesgo de perder el trabajo. Ahora, ¿saben dónde se practica el castigo a los parientes y por los parientes? En Corea del Norte. En Corea del Norte. Corea del Norte castiga, ¿no? No solamente, obviamente, al supuesto traidor en contra del régimen, sino que castiga 3 generaciones, hasta los nietos, ¿no? Y si la familia es enviada a un gulag coreano, o sea, una prisión coreana para presos políticos, los que nacen allí heredan la calidad de presos políticos o de traidores a la patria. Entonces se dan cuenta de lo que es. Este gobierno tiene un pensamiento realmente muy preocupante, ¿no? Porque aparte te lo dice, bueno, o sea, entonces, ¿cómo podemos pensar que puede haber seguridad jurídica en la Argentina y por ende inversiones, que baje el riesgo país, cuando el presidente de la nación está echando gente por lo que hacen sus parientes, ¿no? Persiguiendo gente, como en el caso de la doctora Micheli, que pasó todos los exámenes y todos los trámites que hizo para poder ser designada jueza. Yo voy a decir lo siguiente con respecto a esto. A mí me parece que la jueza ya es jueza. O sea, a mí me parece que Micheli es jueza. Y que yo esto ahora vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Maqueda, ex miembro de la Corte, pero creo en la Constitución Nacional regula y explica y manda, describe cuál es el sistema de elección de jueces de la Corte y de jueces inferiores federales, como es el caso. Esto está en el artículo 99, inciso cuarto. Nada dice allí, nada dice que el presidente tiene que designar por decreto a un juez una vez, ¿no?, que pasó por todas las instancias que prevé la misma Constitución. No dice la Constitución eso. La Constitución describe el trámite, describe los pasos que tiene que dar el candidato y termina con el acuerdo del Senado. Por eso el presidente propone el candidato de una terna que le pasa el Consejo de la Magistratura. De esa terna elige uno, en este caso Micheli. Va a la Comisión de Acuerdos y de ahí va al recinto, al pleno del cuerpo. Vamos a escucharlo a Maqueda. Maqueda es interesante la postura que tiene. Obviamente acá hay, hay bibliotecas de un lado y del otro. Pero primero escuchar lo que dice Maqueda, que a mí me parece sumamente interesante, básicamente porque saben que sabe bastante de derecho y acaba de retirarse como juez de la Corte. Falta una formalidad que es firmar la designación que no está establecido en la Constitución. Es un acto formal. Es solamente un acto formal. El presidente tiene que designarla. Ya está expresada la voluntad constitucional del Consejo de la Magistratura, la voluntad constitucional del presidente de la Nación y la voluntad constitucional del Senado. Yo creo que el presidente tiene que actuar con razonabilidad en este sentido. O sea, no se puede dejar llevar por caprichos. Pero yo comparto la explicación de Maqueda, porque para mí ella ya pasó todo el trámite que hay que pasar
Y yo no encontré ninguna norma reglamentaria de la Constitución que diga solamente se es juez cuando el presidente te designa como tal. Eso no lo vi. De hecho, el presidente ya eligió, el Poder Ejecutivo ya eligió. Escuché un poquito más de Maqueda porque es interesante. Esta jueza ha pasado por todos los estadios, ha estado en el Consejo de la Magistratura, ha competido, ha tenido que rendir un examen, ha tenido que pasar entrevistas, ha llegado a la presidencia de la Nación, el presidente de la Nación de los tres la eligió a ella, ha llegado al Senado, el Senado la ha hecho pasar por la Comisión de Acuerdos, la Comisión de Acuerdos aprobó su pliego. Escuchen ustedes todos los pasos para designación de un juez, ¿no? Claro, después de la Comisión de Acuerdos también la escuchó a ella. Claro. Porque es una obligación del Senado también escucharlos. La escuchó a ella, aprobó el pliego y después pasa al Pleno y el Pleno del Senado, ya sabiendo los cuestionamientos del presidente de la Nación, que la cuestionaba a ella, aprobó el pliego de nuevo. Yo diría que siguiendo un principio centenario del Código Civil, nadie puede alegar su propia torpeza. Si el presidente, cuando tuvo la oportunidad, la eligió a ella teniendo 3 personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza igual. Maqueda acá es taxativo, dice directamente, es jueza. Yo creo que este caso se puede llegar a judicializar, porque si yo estuviera en los zapatos de la doctora Micheli, presentaría un amparo, por ejemplo, ¿no? Si es que esto se dilata sin ningún tipo de explicación. O al menos hay una constitucionalista muy buena de la provincia de Mendoza que se llama María Angélica Gelli. Y ella lo que dice es, el presidente no puede por un capricho no designar a Micheli como jueza. Tiene que tener una fundamentación. Claro, es muy difícil por esto por escrito. Ahora, fíjense lo que dice Juan Bautista Maíquez, ¿no? El controvertido ministro de Justicia que estuvo con Eduardo Feynman en Radio Mitre. Ok. Obviamente vamos a hablar del escándalo de la doctora Micheli. Para mí no es un escándalo, para mí es un pliego más que se aprobó. No, escándalo no entiendo por qué sería. Porque el presidente retira un pliego que me había mandado. Y además por el motivo por el cual lo retira, por Mire, ser la cuñada de un periodista. No, eso no. En ningún momento se dijo cuál es el motivo, porque el presidente de la Nación, o quien fuera, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo. Pero en este caso, todos los presidentes desde el regreso de la democracia hasta ahora retiraron pliegos. ¿En serio? Todos. Cientos de pliegos fueron retirados. ¿Y por qué motivos? No lo sé, porque no se dan los motivos. Sin ir más lejos, cuando estaba viniendo repasaba algunos de los pliegos que fueron retirados. Uno fue el de mi hermano. Mi hermano tenía el acuerdo la comisión, había estado en la comisión, la audiencia, en el Senado, para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego. Bueno, Maíquez tiene que salir a defender al gobierno. No tiene la menor idea, o al menos dice no tener idea, evidentemente no lo escucha Majul, no la escucha Bullrich tampoco, porque ya el gobierno ha dado las razones por las cuales no quiere que Micheli pertenezca al Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata. Maíquez es una persona controvertida y muchos están diciendo ¿para qué nos sirve Maíquez? Porque esto, a modo de conjetura, la gente que responde a Santiago Caputo dice, mirá lo que se le pasó a Maíquez, poner de jueza en un tribunal oral de La Plata, ¿no?, a la cuñada de Alconada Amón. Nada más y nada menos que es casi uno de los principales enemigos que tiene el gobierno, a tal punto que se dice que Milei habría tenido una reunión muy acalorada con el director periodístico de La Nación, que se llama Fernán Zaguié, pidiéndole que entre otros despidos que él exigía de La Nación,
Uno era el de Hugo Alconada, el otro creo que era de Pañi, de Carlos Pañi. Lo que dice Maíquez también está mal, porque cuando Maíquez habla de otros casos, ¿no? Y cuando habla específicamente del hermano, está hablando que, digamos, no tenían acuerdo del Senado, tenía este acuerdo de la comisión, pero aún siendo así, está mal, me parece que está mal, porque me parece que una vez que el Poder Ejecutivo remite el pliego y su selección al Senado, a partir de ello no puede hacer más nada. No es que tiene una facultad para, bueno, saco y pongo y saco cuando quiero. Hay hay momentos para hacerlo, porque si no sería muy fácil, ¿no? Entonces, cuando el presidente envía al Senado, se terminó. Ya está. Esa es mi opinión. Obviamente hay otras opiniones que estarán más fundadas, pero me parece a mí que si se diseña un sistema en el cual participan dos poderes del Estado para meterse en un tercero, que es el Poder Judicial, para que haya un control de la elección de un miembro del Poder Judicial, no se puede pasar por alto cuando un poder está invadiendo a otro. Si el Poder Ejecutivo envió el pliego e hizo su elección de candidato, una vez que llegó a la mesa de entradas del Senado, ya no puede hacer más nada el Poder Ejecutivo porque ya ejerció su elección e incluso su veto, digamos. Su veto me refiero al sentido coloquial. Ya lo ejerció. Cuando eligió a uno, no eligió a los otros dos. Entonces ya está. Cumplió con su deber. Y a partir de ahí es potestad del Senado. Porque si no, si el Poder Ejecutivo se quiere meter como se quiso meter Milei, bueno, ahí es un poder que está invadiendo a otro. Y eso es inadmisible. Me pregunto dónde estarán todos los republicanos intermitentes que venían a defender la República y la división de poderes. No los escucho más, ¿no? Hablaban solamente durante el kirchnerismo. Yo también hablaba durante el kirchnerismo. Es más, hay un antecedente de este desastre que quiso hacer Milei, que ¿quién lo hizo? Cristina Fernández de Kirchner, con un camarista de San Martín, que puso preso a el Pollo Sobrero en un escándalo que hubo de quema de vagones y lo mandó a detener. Esto fue en el año, creo que 2011. El juez se llamaba Yalil. Tenía acuerdo del Senado. Cristina Fernández de Kirchner nunca firmó el decreto de designación y finalmente él renunció. Él era juez inferior y él finalmente renunció. Creo yo que era ser juez federal. Y era camarista federal y renunció, con lo cual quedó en el cargo que tenía anteriormente. Y también tengo entendido que había un caso similar en la provincia del Chaco de una jueza que era muy amiga de Carrió y entonces frenaron. También Cristina Fernández de Kirchner no firmó su designación y ella tuvo que esperar 8 años hasta que Mauricio Macri la puso en el cargo. Así que, digamos, mi opinión es esta. Mi opinión es que yo comparto lo que dice Maqueda. Mi opinión es que la doctora Micheli es jueza. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esto es un papelón del gobierno, uno más, que le ha servido a Patricia Bullrich para nuevamente diferenciarse del gobierno. Y vamos a ver cómo sigue el tema Patricia Bullrich. ¿Cuál va a ser el próximo paso de Patricia Bullrich? Dice que está todo bien, que la relación está bárbara. Es mentira. La relación está pésima. No la quieren ni ver a Bullrich, ¿no? De hecho, yo iba a cambiar de tema, pero me acordé que tengo un video de Fantino. Escuchá, o mirá, mejor dicho, lo que dice Fantino. Tener un acuerdo con Patricia es esto. Le pasó al PRO, le ha pasado a los que estaban antes y le va a pasar a la gente de La Libertad Avanza. Es elige tu propia aventura.
dejen de pensar a Patricia Bullrich como esencia, dejen de pensarla como esencial y piénsenla como accidente. Un tipo como Marín que te transforma la matriz energética argentina. Toto Caputo te transformó la economía y Federico Sturzenegger te está sacando jarasca como para que todo fluya. Después podemos agregar, por supuesto, hay un montón de esenciales. Y pongan los que quieran. Yo te estoy hablando de esenciales, cercanos a la categoría de esencia. Pero Patricia Bullrich, algunos dicen, acuérdense que va a estar en el PRO. No pasa nada. No era ante el gobierno, recuérdense las cosas se decía con Javier, pero lo voy a decir acá a 14:36. Chicos, chicas, si no está, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, digamos que no la quiere Fantino a Bullrich, ¿no? Fantino dice, Bullrich no es esencial. Bullrich es un accidente. Bueno, si no fuera por ese accidente, Milei hoy no sería presidente. Yo sería bastante cuidadoso, porque hay algunos accidentes, yo le diría a Fantino, yo no, digamos, no he leído tantos libros como Fantino, ni puedo recitar a los griegos. Sí, tal vez entiendo un poquito de política, y diría lo siguiente, ¿no? A veces en política los accidentes son esenciales. Yo le diría a Fantino que eso no lo pase por alto, porque incluso los griegos, y ni qué decir de los romanos, eso lo sabían. No quiero parecer que soy más culto que este neo Mariano Grondona. Bien, Bullrich sabe leer la política. Lo que hace Bullrich es una señal política en sí misma, es un indicador político, más allá de la persona, digo, más allá de sus intereses. Cuando Bullrich está empezando a separarse del gobierno como lo está haciendo, primero con la declaración jurada de Adorni, exigiéndosela, que Adorni no la presentó, luego presentando ella su propia declaración jurada, y en este tercer acto ella absteniéndose y desmarcándose del papelón de Micheli, el último papelón del gobierno. Fíjense, acá en todo esto la oposición no corta ni pincha. La actitud de Bullrich, que como decía, sabe leer muy bien la política y conoce muy bien los tiempos políticos, para mí está indicando lo siguiente, está indicando que el gobierno no está funcionando bien, que adentro del gobierno saben que no vienen bien. Es más, y que saben que la reelección de Milei no está asegurada, porque si la reelección de Milei estuviera asegurada, ¿no? Bullrich no estaría haciendo esto, Bullrich no se estaría diferenciando. Si esto fuera noviembre, cuando Milei estaba con todas las luces, estaba arriba de todo, jamás Bullrich hubiera dicho esto, o hubiera hecho esto. Pero ahora dejamos de lado un segundo a Bullrich, Micheli y todo ese escándalo, nos metemos en otro escándalo, que es el asesinato de Agostina Vega. Creo que los hechos los conocen todos, los conocen ustedes en forma sobrada. En las últimas horas se conoció que hay un segundo detenido, esta vez por encubrimiento agravado. El primer detenido, el que se cree que la mató, es, bueno, todo está apuntando a él, Claudio Barrelier, que era empleado municipal, que había sido puesto allí por acomodo por un concejal del oficialismo. Y hay todo un entramado aquí donde se mezcla obviamente un femicidio con los acomodos políticos y con la casta, ¿no? Con aquello que Milei llamaba, que ahora no lo dice más, la casta, y que le permitió ganar. Esto es, ¿no? La casta que habría que desterrar. Bueno, el nuevo detenido se llama Osvaldo Faceta, es amigo de Barrelier, y está acusado, o aparentemente está imputado de encubrimiento agravado y está detenido. Obviamente, frente a un gobierno que tiene un espíritu tan disruptivo y tan poco civilizado como es
se han producido en torno a este caso algunas expresiones que son directamente muy, pero muy condenables. Probablemente la más condenable fue la del cineasta, voy a llamarlo así, voy a hacer comillas, que nunca hago, Diego Recalde. Una menor de edad en jogging a las 10:30 de la noche no es horario para lo que piensa Ariel. ¿Por qué Ariel pensó eso? Estaba vestida por la actitud física. Dijo que estaba en jogging. No, no, pero hay actitudes físicas que te comunican ¿Qué? una soltura. No, que por ahí no, no es. no. No, no, de verdad, es eso. No, así. no lo tengo claro. Es una menor de edad. No lo tengo claro. Yo sí. No lo puedo decir eso. Sí, te das cuenta. No, lo tengo claro. Hay está solturas jugando. físicas No, que porque le está hacen dejando la. pensar No, que ¿qué soltura? Le está hay un echando la. recorrido distinto. Soltura y yo de una a veces nena de comparo. 14 años. Y te Soltura das de una nena de cuenta, 14 años, ¿viste? Diego, dale. No, no, Bueno, no. está bien. Ahí Eso va. es revictimizar a la víctima. Bueno, pero Pará, pero no es delito. No está diciendo claro. Que es un delito, ¿eh? Sí, no está diciendo que estoy tenía diciendo que es un soltura delito y que por eso acostarte el otro antes de pensó tiempo que iba a un o de hotel lo una que niña la de ley lo 14 permite. años, no. Lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un Claro, cuerpo sí, que está tiene bien, perfecto. un tránsito distinto a un cuerpo No, es virgen. terrible lo que está Bueno, diciendo. a Perdón, ver. no permitamos que diga semejante barbaridad. Pero no es una barbaridad. Sí, es una Juli, te barbaridad, estoy perdón, diciendo, no lo puedo dejar yo pasar estoy como diciendo que es un mujer. delito No lo acostarte a los puedo dejar 14 pasar, años. No no. estoy diciendo eso. Estás diciendo que tenía cierta soltura y que por eso el otro No, puede no, leer algo. lo que te digo es que el tipo puede haber pensado en base a la soltura No, que bueno. por ahí, bueno, está bien. O sea, Lo que te pasa por la cabeza Lo que a me veces llamó es la eso, atención, lo aunque que no me lo llamó diga. la atención es que Ariel haya pensado eso. Por eso. Sí me llamó la atención. Yo no sé por qué. A veces pero te pasa, decís, che, acá hay algo raro. Esta mina se está comportando como una mina más grande de la edad que No, tiene. es terrible Bueno, lo que es está una diciendo. nena, ¿no? Niña, por eso niña, te estoy niña. Es terrible diciendo, lo el que tipo estás la ve diciendo. así cuando es una nena, pero Es digo, una esta niña nena se está moviendo de una No es manera una que me niña. hace pensar. Diego Recalde es un bufón oficial. Todos los regímenes autoritarios tienen un bufón oficial. Por ejemplo, había un influencer, un TikToker, no sé cómo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, argentino, que estaba en Venezuela y era el bufón del chavismo, ¿no? Y ahora está pasando bastante mal, ¿no? No es solamente para mí Recalde un loquito aislado. Tal vez es el más decadente, ¿no? El más violento. Es ese tipo que besaba a la gente que entrevistaba de prepo. Es un tipo que hace unas películas aborrecibles. Es un tipo que a mí, honestamente, me repugna Recalde, ¿no? Porque Recalde ni siquiera tiene el refinamiento que puede tener Márquez, diría yo, ¿no? Márquez puede ser más dañino, Recalde es más grotesco. Y esto me parece que hay que prestarle atención, porque esta clase de tipos son los que te vienen a cambiar, o sea, esta es la batalla cultural que está dando esta gente. A esto quiero ir. Esta es la batalla. Este tipo es uno de los voceros de la Fundación Faro, la fundación más importante y recolectora de plata que tiene este gobierno y que tiene esta gente. O sea, esto no es un hecho aislado. Esto es cómo piensa esta gente. No importa si es grotesco o es más refinado, como el caso, porque Márquez es un tipo culto. Este tipo no, pero piensa en lo mismo en definitiva, ¿no? ¿Qué tiene que ver si la chica era virgen o no era virgen? ¿Qué tiene que ver con una muerte? Supongamos que la chica fuera una prostituta, que no lo sé, no me importa, no viene a cuento. Eso no es un atenuante para la salvajada que le hicieron. Eso no lo es. Supongamos que la chica con 14 años no fuera virgen, no importa. ¿Qué quiere explicar este tipo? Y esto es importante, porque cuando las feministas hablan de los machirulos y nos hacen muchas recriminaciones, en la mayoría de los casos con razón a los hombres, se están refiriendo a esta clase de tipos, ¿no? Insisto, más allá del envase, más allá del grotesco que es este tipo, ¿no? Y la abyección que causa, a mí me pasa eso. Ahora, yo creo que esto uno no lo puede tomar a risa,
porque en los regímenes autoritarios, como el gobierno de Javier Milei, el humor es un tema serio. Siempre el humor es un tema serio. Me voy a corregir. El humor siempre es un tema serio. En estos casos puede ser peligroso. Porque con el humor te pueden meter cualquier cosa. Por eso hay que ser especialmente duro y enfático, al menos de mi lado, yo pienso esto, con este tipo de expresiones. Johnny Viale habló en contra de la marcha que hubo por Ni Una Menos y decía esto. Yo me pregunto con total honestidad si a alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena. O es más fácil repetir el libreto, que es lo que corresponde, ¿no? Lo políticamente correcto, ¿no? Ni una menos, viva nos queremos, el Estado es el responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerta a los machos, que ya hace 20 años más o menos, 10 años, pero ya más o menos lo tenemos todos estudiado, ¿no? Ya sabemos, muerta a los machos, todos los hombres son unos hijos de puta, todos son violadores en potencia, está bien, perfecto. ¿Creen que es por ahí? Sigan por ahí, muy bien. Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo, ¿eh? Es mucho más profundo. ¿Tienen idea lo que hay de fondo acá? ¿Tienen ganas de saber? ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei? Vamos, muchachos, tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil y o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política. Y créeme que ahí Milei no sería la respuesta adecuada. ¿Por qué le molesta tanto a Johnny Viale que se marche por Ni Una Menos? ¿Cuál es el problema que tiene? Es increíble cómo hay gente que es muy cara dura, porque después del papelón que protagonizó, cuando Santiago Caputo le explicó cómo tenía que hacer una nota con el presidente, lo interrumpió y le dio indicaciones, todavía le queda cara como para criticar algo o para criticar a alguien. Yo haría el pensamiento al revés de lo que dice Johnny Viale. ¿Existiría la conciencia? ¿Existiría el femicidio? ¿Existiría la conciencia social de lo que pasan las mujeres si no hubiera habido esas marchas por Ni Una Menos, si no hubiera existido el caso de Thelma Fardín con D'Artés, que finalmente fue condenado en Brasil a donde huyó? Probablemente no, yo sé que es contrafáctico, pero probablemente no. ¿Cuál es el problema de Johnny Viale? O sea, fíjense esto, ¿no? Qué loco. En un punto empezábamos el programa hablando sobre la falta de sensibilidad de un fenómeno cultural popular como es el fallecimiento del Indio Solari, que criticaba, ¿no?, de una forma ridícula e ignorante Nicolás Márquez, y acá tenemos algo similar. O sea, no se dio cuenta Johnny Viale, no se pregunta Johnny Viale, che, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente en Buenos Aires hubo una marcha multitudinaria, sino en prácticamente todas las ciudades de la Argentina hubo marchas multitudinarias por Ni Una Menos. ¿Qué es lo que pasa? ¿O solamente puede ver todo con el prisma de buenos y malos, kirchnerismo y antikirchnerismo? Nada más que eso, hasta ahí llega su intelecto. Bueno, probablemente sí, ¿no? Y dice, y rápidamente, casi por una cuestión personal, sale Johnny Viale a defender al gobierno, que yo creo que nadie atacó al gobierno. Se ha sido muy duro con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba por este caso, ¿no? Ha sido muy duro por la actuación de la policía en Córdoba y de la política en Córdoba, que es peronista. O sea, el que gobierna Córdoba es peronista, así que puede estar contento Johnny Viale. Pero si uno quiere hacer responsable al gobierno, también lo puede hacer en algún punto responsable al gobierno de algunas cosas. Si bien durante la presidencia de Milei la cantidad de femicidios no ha subido, sigue siendo preocupante. En el año 2023, en el último año de Alberto Fernández,
Los femicidios fueron 250 mujeres. En el 2024, 247 víctimas letales de violencia de género. Estos son cifras y estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que nadie puede dudar. En el 2025, 200 víctimas directas, y en lo que va de este año, en los primeros 5 meses de este año, 109. Esta última cifra es de una ONG privada, no pertenece a la Corte Suprema de Justicia porque la Corte publica sus cifras, sus estadísticas, cuando termina el año. Ahora, miré todo lo que hizo Milei, el gobierno de Milei, para desfinanciar y destruir las políticas de género, ¿no? A ver, por supuesto, Milei disolvió la estructura del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue inicialmente degradado a subsecretaría, quedando bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y finalmente fue totalmente eliminado en el 2024. Vos me podés decir, pero había un montón de ñoquis, pero hablaban con la E. Sí, puede ser que haya un montón de ñoquis, y hablar con la E es una pelotudez. Ahora, ¿es necesario eliminarlo? ¿Está bien eliminarlo? ¿O tenías que sanearlo? Que son cosas distintas. Porque este gobierno confunde perfeccionar algo con la eliminación de ese algo, ¿no? Esto lo vimos, no, lamentablemente, pensé que no lo iba a usar el video. Hay un video de Sturzenegger que está hablando del presidente mexicano de Andrés López Obrador, cuando dice que había tanta corrupción para sacar los registros de conducir en México, que un día López Obrador se cansó y dijo, bueno, ¿saben qué? Listo, venga cualquiera a hacerlo gratis. Y lo fueron a hacer gratis. Y eso lo dice él como que hay que hacerlo gratis, o no sé qué es lo que pretende, ¿no? Entonces vas retirando al Estado de cualquier tipo de control. Yo no sé si fue exactamente así, así al menos lo entendí yo, porque vi los cortes, no vi toda la entrevista entera. Si fue así, estaba mal López Obrador y está mal Sturzenegger. Bueno, desfinanciaron la línea 144 y el programa Acompañar. El programa Acompañar eran 2,50 pesos. La línea 144 era asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género. ¿Escuchaste? Desfinanciaron la línea 144 de asesoramiento y contención frente a situaciones de violencia. Y el programa Acompañar, que era una asistencia económica equivalente a un salario mínimo, y brindaba apoyo psicológico a las víctimas de violencia de género extrema. Esto hicieron. Sí, Milei tiene la culpa. Sí, tiene la culpa de esto. Así que lo lamento por Johnny Viale. Cerraron en forma definitiva 13 programas de género. En mayo del 2025, el Ministerio de Justicia oficializó la baja de 13 programas argumentando falta de evidencia de impacto real y un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales. Entre ellos figuraron el programa Menstruar, acceso a insumos de gestión menstrual y proyectos de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género y población travesti trans. Desmantelamiento de herramientas de transparencia. Se eliminó el mapa Generar, el sistema público que permitía auditar de forma abierta la gestión institucional y los recursos destinados a la materia en todo el país. Se hicieron recortes muy fuertes en la educación sexual y en la salud sexual. La partida para la educación sexual integral, que es los programas ESI, se redujo en un 2%, se redujo al 2% del ejecutado en el 2024. Asimismo, auditorías sectoriales denunciaron que durante el 2025 el gobierno nacional distribuyó el 0% de las metas programadas en insumos de prevención como preservativos. Esto para prevenir los abortos. Así que fíjate todo lo que hizo este gobierno por destruir las políticas de género, por destruir las políticas de protección a las víctimas de violencia de género. Todo esto han hecho, ¿no?
¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué se enojan tanto? Se enojan mucho. Y esto tiene que ver con el kirchnerismo, antikirchnerismo. Probablemente esos programas estuvieran en mayor y en menor medida colonizados por militantes rentados del kirchnerismo. Probablemente el kirchnerismo los habría usado en parte como cajas de financiamiento político y de enriquecimiento ilícito. Seguramente. Ahora también esos programas que financiaron, que sacaron, que quitaron, muchos de ellos servían para contener a un montón de víctimas. Eso no lo pensaron. Entonces lo que tenés que hacer es sacar a los ñoquis, eficientizar, tener metas y convertir bolsones de militancia y bolsones de corrupción en verdaderas políticas públicas, porque necesitamos justamente que haya políticas públicas por violencia de género. Me meto en el último tema, se está haciendo largo, perdónenme, sé que el algoritmo no premia estas cosas, pero voy al último tema y es un tema que el único que se lo escuché fue a Marcelo Longobardi, que habla sobre la revolución de los seguros y él viene insistiendo, lo escuché en varios de sus programas, que viene insistiendo que el presidente está insistiendo sobre eso, y yo voy a pasarles un video de Marcelo explicando lo que el presidente llama la revolución de los seguros, y después quiero conectar esto con algo que les quiero contar. El presidente, lo hemos escuchado en los últimos días, está obsesionado con una idea que está empezando a sugerir, que es lo que el presidente ha llamado la revolución de los seguros. O sea, que todo puede ser resuelto, todos los temas del ámbito público, pueden ser resueltos por las compañías de seguros, que sean las que se ocupen básicamente, por ejemplo, de procurarle darle a un país seguridad o fuerzas armadas. Martín cita a Murphy, que es el libro que promueve Milei, porque al mismo tiempo Milei promueve esta idea. Entonces, en este sistema, todo el mundo compraría un seguro, por ejemplo, contra el asesinato. O sea, para que no te maten, vos te comprás una póliza de seguros y le pagás a la compañía de seguros una póliza para procurar, ponerle que no te asesinen en un asalto. Y sería la compañía de seguros la que se ocuparía de que no te maten para no pagar la póliza. Hasta ahora, digamos, considerando la historia de la humanidad, esto nunca se aplicó, presumo que por alguna razón. Me parece muy interesante el planteo que hace Longobardi, porque verdaderamente lo que, digamos, se encubre acá es la verdadera destrucción del Estado. Es la tercerización del Estado en compañías de seguro. Y yo me acuerdo, como son las cosas, yo hace muchos años, a mí la Fundación Fiel, que en ese momento dirigía Ricardo López Murphy, como periodista me becó a hacer un curso de Economía y Políticas Públicas en el SAD. El SAD es el centro de estudios, creo que ahora es universidad, de Alberto Venegas Lynch hijo, que es como el arquetipo del liberalismo en la Argentina. La verdad que yo nunca coincidí con Venegas Lynch, a pesar que soy liberal, pero nunca, yo conozco mucha gente que se ha desvelado, ¿no? Se ha sentido verdaderamente revolucionada por el pensamiento de Venegas Lynch. No es mi caso, nunca me gustó, a pesar de haberlo escuchado muchas veces, porque yo durante un tiempo milité en la Unión del Centro Democrático, en la UCD, y Venegas Lynch era un habitual orador en los mítines liberales de aquel entonces cuando gobernaba Raúl Alfonsín. Y lo tuve como profesor a Venegas Lynch. Un bodrio en la clase, un bodrio. O sea, no es buen profesor. Como profesor, no me pareció bueno, independientemente de mi opinión sobre sus ideas. Pero Venegas Lynch es de estos tipos que llevan las cosas al extremo, como hacen los libertarios. O sea, es una persona que su pensamiento está bien encajado en este gobierno. ¿Y qué decía Venegas Lynch? Y me acordé de esta anécdota por lo de Marcelo y la revolución de los seguros. Venegas Lynch decía en aquel entonces que lo mejor que podía hacer la Argentina era licitar su gobierno, que venga una compañía extranjera a hacerse cargo del gobierno argentino, porque los argentinos
no podíamos gobernarnos, porque siempre habíamos cometido un desastre, ¿no? Decía eso Venegas Lynch. Me acuerdo, lo decía como profesor, lo decía en una clase, ¿no? A mí me parecía un bodrio y una insensatez, ¿no? Me reía de Venegas Lynch, porque además lo hacía con todo ¿no? Con esa voz engolada, esa verba barroca que tienen los Venegas Lynch. A mí siempre me pareció afectada, aburrida, ¿no? Poquito, ni siquiera elitista diría, ¿no? Poco cómica, excéntrica, vamos a ponerlo de esta forma. Y me parecía que era un delirio lo que planteaba este hombre. Bueno, finalmente no me parece tan delirio lo que está planteando, porque en definitiva, ¿no? Lo que dice Marcelo, si el presidente quiere que para todos saquemos un seguro, ¿no? De salud, que ya lo tenemos, un seguro para la defensa, un seguro de homicidio, un seguro de no sé qué otra cosa. Bueno, así vamos a ir directamente tercerizando todo el Estado, hasta que el Estado desaparezca y simplemente sea el que firma los contratos con las compañías de seguro. Entonces, me acordé de esto a raíz de ese video que vi de Marcelo Longobardi, que me parece muy bien, realmente un interesante análisis, y me parece que probablemente sea una de las próximas discusiones que tengamos en esta gran batalla cultural, que me parece que es lo que se está transformando es en una guerra cultural. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Pónganos un like, recomiéndennos. Se hizo largo, es así, hago lo que puedo, pero espero que les haya gustado. Y si llegaron hasta acá, los que lleguen hasta acá, son verdaderamente mis héroes. Gracias y hasta la semana que viene.